Buenos días, trader. Vamos a revisar los posibles escenarios y los precios de mayor influencia para hoy del microfuturo de Nasdaq, del S&P 500 y del petróleo. Hoy es octubre 14, son las 8:16 de la mañana. Si te aporta conocimiento este video, regálame un like, suscríbete al canal y presiona la campana para que te avise primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comencemos nuestra rutina de premercado como todos los días. Primero vamos a revisar el calendario de Forex Factory. Tenemos bastante noticias desde las 8:30 de la mañana, escaso minuto. El Core Retail Sale, el acumulado al mes a mes, y en este caso también tenemos un reporte preliminar del sentimiento consumidor y de la expectativa de inflación también, ¿ok? Y a las 10 de la mañana es eso. A las 12:15 tendremos a Weller por parte del FOMC. Un día bastante importante, movimientos también relacionados con ese tipo de noticias. Por otra parte, la volatilidad implícita para Nasdaq muestra un ligero descenso, pero sin embargo tenemos un número elevado, 38.27. Volatilidad para el S&P 500 representada en el VIX la tenemos en 30.88, ligeramente también menor a la de ayer a esta misma hora. Sin embargo, también tenemos un número elevado. El volumen sí muestra un incremento importante, 485.000 transacciones para Nasdaq y 272.000 transacciones para el micro del S&P 500. Valores sobre los promedios y también mayor a lo que vimos ayer. Una vez que hemos revisado ese contexto, vamos a hacer un poco breve por la hora ya. Entonces fíjense, vamos a revisar rápidamente el micro de Nasdaq. Bueno, evidentemente ayer hubo un movimiento como fue anticipado en función a la volatilidad que había y al tipo de noticias que podíamos manejar antes de la apertura. Movimientos bastante volátiles y bastante dinámicos, ¿ok? Que fueron reversados en este caso en un precio de 10.484.5. Donde fue ya neutralizado en este caso el mínimo anterior que teníamos relevante, que estaba en 10.767. Ya esto no tiene sentido para hoy, lo eliminamos y listo, ¿ok? Solo lo dejaba para el contexto de la explicación. Vemos como evidentemente un escenario estaba medido en función a estructuras. Recuerden que siempre trabajamos en función a estructuras y a posibles precios sensibles que pueden detener o acelerar los movimientos. Interesante ver que teníamos el momento del premercado, un precio por acá en los 10.910, 10.900, donde estábamos en ese momento posicionados, 8.15, 8.30, y el escenario 1 partía con el fallo al no poder traspasar con mucha fuerza o mantenerse encima de los 10.915, y íbamos a acelerar el movimiento, en este caso correctivo, donde teníamos un precio objetivo de 10.850 y posteriormente una continuación, evidentemente, que podía ser acelerado por las noticias. Bueno, vimos cómo ese movimiento fue totalmente acelerado, dejando nuevos mínimos. También importante ver que durante ese momento ya vimos que el escenario 2, que era lo más que podíamos llegar, en este caso, en función a esa estructura, era los 11.030. Fíjense que en este gran movimiento, allí es detenido el precio y retrocede con mucha fuerza. Y una vez que la volatilidad, vamos a abrir un poco más esto, que estos movimientos volátiles que fueron reversados en su totalidad, ¿okay? Ya un poco antes de mediodía, vemos cómo empieza a tener la influencia. Vamos a mover esto para poder ver las mechas. Vean cómo entonces este movimiento ya empieza a tener influencia sobre los niveles de precio que teníamos gran resistencia. Fíjense cómo el intento con mucha fuerza que venía desde abajo, desde ese punto de rebote, empieza a tener el freno acá, ¿ok? Con movimientos de bastante volatilidad a niveles superiores de 11.100, ¿ok? Donde ya empieza una batalla importante, ¿ok? Bastante volatilidad, donde queda en este caso la máxima en 11.142.25, ¿ok? Interesante ver toda esta cancha de juegos que nos quedó para hoy. El precio está buscando dirección muy cercano a la máxima, pero interesante ver en este contexto sobre lo que ha pasado sobre los 11.100, ¿ok? Y muy cercano a la máxima, que son los 11.144, y posteriormente tenemos una zona acá en 11.170, un precio sensible importante que ha generado resistencia también en tres oportunidades. Vean acá esto, donde ya son precios que teníamos medidos básicamente por la dinámica y la historia del precio. Veamos entonces cómo el precio primer intenta sobrepasar 100.100, retrocede, testea esta zona de los 11.030, vuelve a buscar la máxima de la sesión, se acerca acá, se comprime el precio entre la máxima y los 11.170, intentando sobrepasar, y ha conseguido acá una resistencia importante, ¿ok? Donde estamos viendo un incremento de volumen. Entonces, como
hay un término que usamos, ahí lo opuesto al buy the dip es el sell the rip. Entonces se puede inferir que este movimiento con gran volumen que se está generando durante el premercado exactamente es un sell the rip. ¿Ok? Entonces vean cómo los movimientos desde acá retroceden a una zona un poco más abajo que teníamos como resistencia importante desde toda esta zona. ¿Ok? Y el precio consigue un ligero soporte y llega de nuevo a los 11.100, fallando de nuevo en esta misma forma y no pudiendo superar la máxima. Eso nos infiere a la gran potencia que ha tenido este nivel de precio para detener la dinámica. ¿Ok? En función a eso tenemos entonces el escenario o los escenarios parten exactamente de este precio 11.100 que domina ese nivel, va a ser el rey de la dinámica hoy. Entonces en función de la estructura, la probabilidad mayor, la probabilidad número uno, es un fallo a esta zona y continuación bajista, un retroceso fuerte acá a los 11.975, 80 aproximadamente como objetivo de precio. Sin embargo, tenemos una gran posibilidad de una extensión de movimiento por aceleración en estas zonas de precio, ¿okay? Que nos pueden estar llevando a los 10.850 como siendo conservador también, porque de aquí hacia abajo tenemos un gran hueco. ¿Okay? Todas estas zonas son vacíos que quedaron acá importantes, donde el precio puede venir a buscarlo. ¿Okay? Importante ver, recalcar acá, que el 11.100 en esta estructura es el precio sensible para hoy en este movimiento que tiene el precio. Recuerden que estamos acá, si ustedes están viendo este contexto, máxima precio de cierre, la batalla está aquí y el precio exactamente 11.100 está en el medio de esta batalla. ¿Okay? Entonces ese es el contexto importante que debemos manejar hoy. Y bueno, adicionalmente que la mínima quedó exactamente en este nuevo mínimo relevante a nivel swing en los 10.484. ¿Okay? Tenemos un gran espacio para que el precio se mueva. Por otra parte, entonces pasamos al SP500. También fíjense cómo importante, les comenté ayer, bueno, también en Nasdaq y en SP, que nos estábamos consolidando. Ya teníamos varias sesiones, ¿ok? Desde este punto que entra por debajo de los 3.670, el precio empieza a consolidarse hasta el momento que tenemos el premercado y se anticipaba una explosión importante por la acumulación de fuerza que había en esas sesiones. ¿Ok? Entonces veamos cómo, vimos cómo evidentemente hubo un rompimiento con fuerza aunado, o el driver fue evidentemente noticia, ¿ok? Como siempre sucede, y vulnerando rápidamente los 3.571, que era el último mínimo relevante. ¿Ok? No estaba medido una extensión del movimiento que pasa con mucha fuerza. En este caso ya lo eliminamos también. ¿Ok? Y la dinámica nos dejó, o la sesión de ayer nos dejó en América un rebote importante desde los 3.502 exactamente en este microfuturo. Importante ver esto, que desde ese punto genera un rebote sumamente importante. Bueno, básicamente también los escenarios de ayer vimos como de una manera medida en función a los niveles de precio. Cuando el precio acá, un poco antes de la noticia, intenta sobrepasar los 3.640, empieza a fallar y no logra dominarlo porque era el movimiento con menos probabilidad de continuación acá. Y más bien se acelera el movimiento, ¿ok? Inclusive con un ligero gap en el cambio de vela, en este caso, cuando ya se hace el movimiento de la noticia, que con mucha fuerza neutraliza todos estos mínimos que estaban acá, que era una piscina de liquidez debajo de toda esta zona de soporte importante de 3.590. Eso genera un rebote importante también, que bueno, pone algo defensivo, al movimiento defensivo, disculpen, al comprador, que nos lleva a testear los 3.653 posteriormente, que era una zona que éramos como la máxima extensión si pasaba este nivel de precio. Fíjense que la dinámica aquí empieza a frenarse y desde este movimiento continúa, pero exactamente empieza a tener mucha influencia en los 3.653, que era en este caso el precio hasta ese momento importante de continuación. Hasta no dominar este nivel de precio, no teníamos evidentemente una continuación con fuerza o una definición de la estructura diferente. Este movimiento, fíjense que una vez que logra hacer un cierre encima de este nivel de precio, ya el comprador toma el control y emprende el siguiente movimiento que nos lleva un poco más arriba a los 3.687 que estaba aquí, ¿ok? En este punto, importante que también está medido, y posteriormente la máxima quedó en 3.697.75 y la mínima en el mínimo relevante en los 3.502. También importante ver sobre
este acercamiento con fuerza que intenta sobrepasar la máxima, pero en los 3710, también precio importante que tenemos medido, empieza a fallar recurrentemente y el precio pierde la máxima y entra de nuevo a el medio de la cancha. El medio de la cancha tenemos el precio en este momento justo también entre el máximo y el precio de cierre, ¿ok? Importante ver la lucha que se va a generar aquí, y aquí los escenarios los tengo un poco más conservador porque esta es una zona donde el riesgo se incrementa en función a esta volatilidad que tenemos, y bueno, cada quien se ajusta a sus escenarios y a a su plan de trading. Pero fíjense cómo los 3670 ha generado un ligero soporte, ¿ok? Durante el premercado. El fallo de este soporte, fíjense que aquí hubo un ligero movimiento, vamos a usar este mismo círculo, un ligero movimiento por debajo, pero enseguida fue recuperado. El escenario 1 está planteado con el fallo de estos 3670, ¿ok? Podemos tener en esta lucha acá, fíjense que si extendemos esta línea, que no la extendí en este momento, tenemos entonces también este precio de 3687 en el medio de la batalla entre máximo y mínimo, perdón, entre máximo y precio de cierre, donde el precio va a tener una definición importante. La menor probabilidad está en la continuación por encima de la máxima que está planteado este escenario. Si el precio pasa la máxima, entonces podemos tener un movimiento rápido hasta los 3734, objetivo de precio, y una continuación que nos puede estar llevando a los 3770. Grandes movimientos se pueden emprender de acá, ¿ok? Pero únicamente viéndolo desde el dominio de la máxima de la sesión es lo menos probable. La mayor probabilidad está en que aquí hay un fallo, retrocedamos acá y en este intento de soporte lo perdamos y el precio corra con mucha fuerza a los 3623, ¿ok? Y posteriormente un movimiento de extensión, como siempre se los comento, hasta los 3590. Importante también ver que desde este punto hay una caída libre de nuevo hasta el mínimo. Hay que ver cómo funciona entonces, o si el comprador recupera esta zona de los 35.90, que ha sido un soporte importante durante las últimas 3 sesiones. El petróleo también importante. Fíjense que, como comentamos ayer, vamos a buscar aquí rápidamente la flecha y fíjense, estamos aquí en el momento del premercado, 8.15, cuando estamos en este movimiento, inclusive que les había reajustado el escenario, tomando este último pivot, en este caso menor al anterior, ¿ok? Y que el escenario 1 estaba planteado con el fallo de esto y exactamente al testeo del soporte. Y también les comenté que por debajo de esta mínima, si llegaba al movimiento, íbamos a tener grandes movimientos de mecha, volatilidad, donde podemos tener un rebote importante, el cual sucedió. Ya el precio nos lo estaba diciendo, nos estaba narrando la historia de lo que puede pasar. Fíjense entonces que el primer movimiento, desde que básicamente terminamos el video, esta vela, fíjense que este movimiento llega exactamente al precio sensible. Posteriormente hay un movimiento un poco de volatilidad, actuación de liquidez, y enseguida recupera desde este punto, recupera la mínima y la apertura se genera ya dentro de la cancha, ¿ok? Sobre la mínima, y emprende un movimiento que empieza aquí a consolidarse, ¿ok? Un patrón importante aquí, y este movimiento nos lleva rápidamente a testear lo que era para nosotros el escenario 1, ¿ok? Si se mantenía aquí, al dominar, fíjense que fue de extremo a extremo, y el dominio fue contundente de esta zona, y desde este punto empieza entonces el escenario 2, porque era el menos probable, y si sucedía, íbamos a enfrentarnos con mucha fuerza a los 89.90, que era la resistencia más importante que tenemos y más cercana. La máxima quedó en 89.67, la mínima en 85.56. El precio no pudo superar en el premercado, en este caso, en la máxima. Fíjense que buscó aquí un soporte en los 88.60, luego choca acá contra la máxima, y en este fallo retrocede con mucha fuerza a testear soportes un poco más abajo, ¿ok? Los 87.10, que fue el dominio del comprador desde esta zona importante. Ahora bien, el escenario, tenemos un precio, o estábamos ahorita hace un momento muy cercanos en este movimiento, quizás y podíamos ir a buscar este precio, 87.90, pero de aquí van a partir los escenarios, ¿ok? El que logre dominar los 87.90 tendrá el control de la dinámica hoy. El fallo, acá esta zona, podemos tener quizás un intento de acercamiento fallando con mucha fuerza, que nos va a llevar también a un retroceso importante a la mínima de la sesión, y también a testear un soporte más abajo en 85.35. También podemos tener un escenario como este de volatilidad por acá abajo,
en función a buscar un nuevo punto de rebote, ¿ok? Y bueno, ya eso ahí habría que reajustar la estructura. Sin embargo, si el precio en este punto encuentra un acercamiento acá a los 87.90 y logra dominarlo, bueno, y simplemente iríamos de nuevo a buscar la máxima, porque estamos casi en el medio de la cancha, el precio está ahí en la busca de dirección, pero tengamos en cuenta que tenemos acá una importante resistencia, que la única forma de pasar esta resistencia es con un movimiento contundente de gran tamaño y de gran amplitud, ¿ok? Es todo por hoy, muchachos. Que tengamos una excelente sesión. Tomemos nuestras mejores decisiones. Respetemos nuestro plan de trading. Y sobre todo, que nada nos sorprenda. Deseo que esta semana haya sido productiva para todos. Feliz fin de semana. Nos vemos de nuevo el lunes.